Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía WIS, el cual les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. Tras varios intentos fracasados de ensamblar mis resultados en una totalidad semejante, me di cuenta que nunca lograría eso, que lo mejor que yo pudiera escribir siempre se quedaría solo en observaciones filosóficas, que mis pensamientos desfallecían tan pronto como intentaba forzarlos a proseguir, contra su inclinación natural, en una sola dirección. Y por supuesto, esto estaba conectado con la naturaleza misma de la investigación. En efecto, ella misma nos obliga a atravesar un zigzag, un amplio dominio de pensamientos en todas las direcciones. Las observaciones filosóficas de este libro son como un conjunto de bosquejos, de paisajes, que han resultado de estos largos y enmarañados viajes. Los mismos puntos, o casi los mismos, fueron tocados una y otra vez, de nuevo, desde diferentes direcciones, y siempre se esbozaron nuevos cuadros. Un sinnúmero de estos estaban mal dibujados, o eran inadecuados, aquejados de todos los defectos de un torpe dibujante, y cuando fueron descartados quedó cierto número de otros de mediana calidad, que debían ser ordenados y frecuentemente recortados, para que pudieran darle al espectador un cuadro del paisaje. Así pues, este libro es en realidad solo un álbum. Prefacio de Investigaciones Filosóficas de Ludwig Wittgenstein. Bueno, para el día de hoy tenemos de invitado al profesor Dairon Alfonso Rodríguez Ramírez, egresado del pregrado de la Escuela de Filosofía de la UIS, magíster en Ciencias Cognitivas y doctor en Humanidades con énfasis en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Profesor Dairon, bienvenido. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Gracias a la Escuela de Filosofía también por hacer posible este espacio tan importante. Profesor Dairon, ¿qué podríamos decir alrededor de esta frase? Bueno, Hernán, yo escogí esta frase porque representa muy bien lo que pienso es el carácter del autor del cual vamos a hablar, Ludwig Wittgenstein. Este autor dedica toda su vida a la filosofía, pero reconoce que la filosofía es difícil, es una labor compleja, profunda, que muchas veces requiere nuestros esfuerzos y más, ¿no? Entonces, este fragmento del prefacio que él escribe para su obra Investigaciones Filosóficas, pues es muy diciente de su actitud frente a la filosofía, de cómo él ve la filosofía como una empresa, pues que demanda de él un esfuerzo muchas veces que queda incompleto. Y que exige de él volver constantemente a esas cuestiones que le preocupan, a esos problemas filosóficos que le interesan y que muchas veces son difíciles de comprender y aún más difíciles de expresar y tratar. Podríamos desde ese punto hacer un recorrido por la vida del filósofo de Viena. ¿Quién fue entonces Wittgenstein?
Bueno, Ludwig Wittgenstein nace en 1889 en Viena, Austria. Bueno, en ese momento no era Austria, era la capital del Imperio Austrohúngaro, que desaparece al final de la Primera Guerra Mundial. Es hijo de una familia rica, influyente y muy, muy cultivada. La familia Wittgenstein era numerosa. Wittgenstein era uno de los hermanos, uno más de varios hermanos, que tenían entre sus aficiones las artes, la filosofía. Su padre era un industrial muy, muy acaudalado, era un magnate del hierro, y eso, digamos, le permite a Wittgenstein crecer en un ambiente pues con muchas comodidades, pero también con muchas exigencias. Entonces eso marca su vida, eso marca precisamente esa visión que tiene frente a la filosofía como algo que demanda de él ser excepcional, ¿sí? Sus hermanos también tenían esa presión por parte de esa sociedad, de esa familia. Uno de sus hermanos es Paul Wittgenstein, que va a ser un pianista muy importante, un intérprete muy importante de su época. Ahorita vamos a escuchar, ¿no? Su obra más importante, bueno, su interpretación más importante. Y en este contexto, digamos, en este mundo de Viena, de la Viena del siglo XIX y principios del XX, crece Wittgenstein, Ludwig, crece junto a sus hermanos, como les decía, quienes son pianistas, son pintores, aunque también están marcados por la locura. 3 de sus hermanos se suicidan. Y eso hace que Wittgenstein viva siempre al límite, ¿no? Hace que él vea la vida de una manera muy peculiar. Y dentro de, digamos, esas preocupaciones vitales está la filosofía. Entonces, la filosofía para él es algo muy, muy personal. Es una manera de realizar ese destino que él creía tenía de ser grande, de ser excepcional en la vida, que, como les decía, pues es una losa que él lleva durante toda su vida, al igual que sus hermanos. Y pues la conclusión o el desenlace de esa vida es una vida que siempre vive al límite, ¿sí? Siempre está al límite, y su filosofía lo refleja también, es una filosofía del límite. Entonces, y uno encuentra ese término a lo largo de toda su obra. Los límites del pensamiento, los límites del lenguaje. Entonces, ese fue su sino, ese fue su destino, y él asumió eso, ¿no? A lo largo de su vida. Después de, digamos, su infancia, él crece, digamos, recibiendo toda esta formación. Viena era una ciudad que era el centro cultural del Imperio Austrohúngaro. Allí vivían grandes pintores, grandes músicos. Sigmund Freud también vivía ahí. Entonces ese ambiente intelectual, cultural, lo influye bastante. Y la situación política de ese momento de su país también. El Imperio Austrohúngaro era un imperio en decadencia. Y había un problema muy grande, había un desfase entre el discurso de las autoridades, de la monarquía y la realidad. Entonces, digamos, ese desfase, esa falta de correspondencia entre el discurso y lo que se veía en las calles de Viena, será algo que también llame la atención de Wittgenstein más adelante, para preocuparse por un aspecto, por una cuestión que es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje como una forma de representar el mundo, como representación del mundo. Y muchas veces porque esa representación falla. Entonces, digamos, dentro de las cuestiones culturales se añadían a las preocupaciones del autor cuestiones políticas que tenían que ver precisamente con ese mundo en decadencia, con ese imperio en decadencia. Entonces, Wittgenstein crece en ese ambiente, crece influido por todas estas personas, y en 1911 se dirige a estudiar a la Universidad de Cambridge con el influyente filósofo inglés Bertrand Russell. Allí lo conoce, confirma que se va a dedicar a la filosofía, porque al principio tenía unas dudas sobre dedicarse a la filosofía o a la ingeniería aeronáutica, que era lo que estaba estudiando en Austria, pero no le parece tan interesante el reto de la ingeniería como si le parece la filosofía. Entonces
se dirige a Cambridge, allí estudia con este importante personaje y con otros tantos más. Pero en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y Wittgenstein decide enlistarse como soldado en las filas del ejército del Imperio Austrohúngaro. Y este es un episodio interesante que dice también mucho del talante del autor, porque él, por provenir de una familia acaudalada, rica, era fácil que se convirtiera en oficial del ejército y pues gozara de los privilegios y la seguridad que ofrece ser oficial. Pero en cambio él decide hacerse soldado de artillería, y lo envían al frente. Es decir, renuncia a los privilegios de los que pues goza gracias a pertenecer a esa familia rica y decide enfrentarse a la muerte. Dice en diversos comentarios, dice que él quiere enfrentarse a la muerte para demostrar que él no le teme a la muerte. Hace parte, digamos, de esta idea de vivir una vida excepcional, de vivir una vida grandiosa, ¿no? Digna de ser vivida, era una expresión que él usaba muy frecuentemente. Durante los 4 años que dura la Primera Guerra Mundial, él sirve en la artillería y en algún momento es apresado. Al final de la Primera Guerra Mundial lo apresan tropas italianas y pasa un tiempo en la cárcel. Se dice que en ese tiempo él escribe su obra, pues son 2 grandes obras las que él tiene, ¿no? Tractatus lógico-filosófico e Investigaciones filosóficas. Tractatus es de esta primera parte de su vida, de su trayectoria, y la escribe en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Mientras sirve en la artillería austriaca. Y parece ser que la termina durante este periodo que pasa en una cárcel en Italia. La obra es publicada en 1921 en alemán y luego en 1922 es publicada en edición bilingüe alemán-inglés y prologada por Bertrand Russell, pues que a la sazón era uno de los filósofos más importantes del mundo, ¿sí? Entonces, esta obra de este autor desconocido, porque él hasta ese momento solo ha estudiado filosofía, pues lo que sería el equivalente al pregrado en filosofía, sale a la luz pública, es publicada, pero lleva el sello de uno de los autores más importantes de su tiempo, que era Bertrand Russell, más reconocidos también. Entonces, eso le permite a esta obra, que pues es oscura, es corta, pero muy profunda, ¿sí? Y compleja, tener un reconocimiento importante. La comunidad filosófica, cuando sale publicado el Tractatus en 1922, se da cuenta que es una obra fundamental. Pero, contrario a lo que uno podría creer, Wittgenstein decide no seguir haciendo filosofía. Renuncia a la filosofía y se va a dar clases en una escuela primaria en la zona rural de Austria. Él dice que ya ha resuelto todos los problemas de la filosofía, que con el Tractatus resolvió todo, y renuncia entonces a ese reconocimiento y a esa fama que logra gracias al Tractatus. Su tiempo enseñando a los niños en el campo austriaco, pues es un periodo de su vida del cual se tienen algunas noticias, no tanto como su vida académica, pero digamos, en ese tiempo él replantea todo lo que dice en su obra Tractatus Filosóficos, se da cuenta que tiene que revisar eso, se da cuenta de que no ha resuelto todos los problemas de la filosofía, sino por el contrario. Y en 1929, después de un periodo de unos años ahí, regresa a Cambridge, se doctora, se termina de doctorar. Su tesis es el Tractatus, precisamente, presenta como tesis doctoral Tractatus, y comienza a trabajar en lo que será su segunda obra más importante, las Investigaciones filosóficas. Entonces, desde 1929 prepara unos textos, escribe una serie de anotaciones, de observaciones, que nunca llega a publicar en vida. Sí, eso es muy importante. La única obra que publica en vida es el Tractatus Lógico-Filosófico. Y luego, después de
más de una década escribiendo investigaciones, casi 2 décadas escribiendo investigaciones, dice que no quiere que esta nueva obra, vea la luz mientras él esté vivo. Entonces la deja preparada, la deja lista para publicación, pero dice que solo se publique después de su muerte. Durante este tiempo, el autor trabaja en Cambridge, como le digo, pues hace las labores de un profesor, ¿no? Pero al mismo tiempo está trabajando en este texto, en esta obra fundamental también. Wittgenstein termina las investigaciones filosóficas en 1948, pero en ese momento él ya se le había diagnosticado un cáncer, no estoy seguro cuál, y muere pronto, muere en 1951. Dicen que cuando muere el autor, cuando muere Ludwig, una anécdota muy que dice también mucho de su carácter en este momento es que muere trabajando en otra obra que quería escribir, que quería terminar, que es sobre la certeza. O sea, sobre la certeza es una obra inconclusa, pero que vuelve sobre varios temas que deja abiertos en investigaciones filosóficas y que él pensaba que necesitaban un tratamiento, un desarrollo mejor. Entonces dicen que hasta una semana antes de su muerte, él sigue trabajando en esa obra. Y cuando fallece finalmente, le pide a las personas que están cerca que digan que vivió una buena vida, ¿sí? Que tuvo una buena vida. Entonces es muy sintomático, ¿no? Esa frase, porque esa fue su preocupación a lo largo de su vida. Y marcó todo lo que hizo, ¿sí? Desde sus grandes obras, que él veía como respuestas definitivas o formas de disolver problemas filosóficos de manera definitiva, hasta ese periodo, pasando por la guerra obviamente, y llegando a ese periodo en el que él es profesor en una escuela rural. En todos estos momentos, él asume que lo que hace, lo hace de una manera que resulta excepcional, ¿sí? O sea, es decir, él ofrece de sí, no solamente lo mejor, como uno está acostumbrado a decir hoy en día, que se vuelve casi cliché decir eso, sino lo que hace lo lleva más allá del límite de sus propias fuerzas, de su límite probado. Entonces él siempre quiso vivir la vida así, ¿no? Siempre quiso, cuando estaba en la guerra, era la cuestión de enfrentarse a la muerte, y eso lo hacía ya grande, ¿no? Decía él. En estos textos, la cuestión de enfrentarse a, digamos, una serie de cuestiones que nadie más había podido resolver. Entonces, todo eso, digamos, hace parte de un mismo patrón, de una misma, digamos, de un mismo sentido que él le quiere dar a su vida. Vivir al límite. Eso se podría también ser algo puntual dentro de la biografía de nuestro autor del día de hoy, Ludwig Wittgenstein. Vamos a hacer un pequeño corte, pero cuando volvamos daremos también unos datos precisos de sus principales obras y su principal influencia. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. Profesor Dairon, estábamos hablando de siempre fue algo que le preocupó, o bueno, quiso tener en su vida, como lo fue el límite en todo sentido, el límite de la muerte, el límite del lenguaje. Pero ¿qué podríamos precisar antes de que se nos acabe el tiempo de estas obras y su influencia en la filosofía actualmente? Bueno, la primera obra de Wittgenstein es Tratado Lógico-Filosófico, publicada en 1922. Y en primer lugar, pues marca un hito, ¿no?, en la filosofía, en la naciente filosofía analítica, que era una tradición que estaba surgiendo en ese momento, de la mano de Bertrand Russell. Está la influencia que
una serie de filósofos muy influidos por Russell van a hacer que esta obra se convierta en una especie de guía de lo que debe ser la filosofía analítica. El llamado Círculo de Viena adopta entonces esta obra como una de sus obras fundantes. En el caso, el Tractatus Lógico-Filosófico se convierte así en una obra de referencia, ¿no?, para quienes practicamos la filosofía analítica hoy en día también. Entonces su influencia es innegable. Investigaciones filosóficas, por otra parte, que es un texto publicado tras la muerte del autor en 1953, tiene una influencia igual o mayor que Tractatus Lógico-Filosófico, solo que en un aspecto más amplio, en un espectro más amplio de disciplinas. No solamente en la filosofía, donde se le estudia a profundidad hoy en día, sino también en la lingüística, por ejemplo, donde es muy influyente a la hora de dar lugar a la pragmática, y en otras ciencias del lenguaje y la comunicación también tiene una influencia muy grande, ¿no?, porque aborda y soluciona una serie de enigmas sobre el lenguaje y sobre asuntos como la comunicación, el discurso y demás. Entonces, digamos, la influencia de ambas obras es innegable y trasciende los límites de la filosofía, pero son obras esencialmente filosóficas. Partiendo también que desde la época de los griegos el lenguaje siempre ha sido un problema. Eso es pertinente dadas las ideas del mismo autor. Para concluir, profesor Dairon, ahí siguiendo con el prefacio de Investigaciones Filosóficas, encontramos lo siguiente. En la práctica del uso del lenguaje, una parte grita las palabras, la otra actúa de acuerdo con ellas. Pero en la enseñanza del lenguaje encontraremos este proceso. El alumno nombra los objetos, es decir, pronuncia la palabra, cuando el instructor señala la piedra. Más aún, se encontrará aquí un ejercicio todavía más simple. El alumno repite las palabras que el maestro le dice. En ambos casos se trata de procesos que se asemejan al lenguaje. Podemos imaginarnos también que todo el proceso del uso de palabras es uno de esos juegos por medio de los cuales los niños aprenden su lengua materna. Llamaré a estos juegos del lenguaje. Y hablaré a veces de un lenguaje primitivo como de un juego de lenguaje. Y a los procesos de nombrar las piedras y repetir las palabras dichas se les podría llamar también juegos de lenguaje. Piensa en los muchos usos que se hacen de las palabras en los juegos en corro. Llamaré también juego de lenguaje al todo formado por el lenguaje y a las acciones con las que está entretejido. Profesor Dairon, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, esperamos poder contar con su presencia en un próximo programa. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Estaré en un nuevo programa seguramente. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes, hasta este momento, les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.